días, bienvenidos. Voy a dar inicio a la clase compartiendo mi pantalla. Bien. El día de hoy el tema de la clase se llama Laboratorios de Investigación y Desarrollo. Tal vez la primera slide la alcanzamos a ver en la clase anterior, antes de que se interrumpiera por los problemas de internet, entonces voy a retomar desde el comienzo. Solo vamos a tocar el tema de esta slide hoy. Decíamos que la investigación y desarrollo, el tema de las últimas clases, es aquel proceso anterior, una etapa anterior a la innovación, en el sentido de que se refiere solo al esfuerzo por generar ese resultado de un producto que es nuevo, que es significativamente diferente a un producto anteriormente existente. Si, haciendo la analogía, la innovación fuera como un estudiante que tiene que producir resultados en sus materias, el resultado sería la nota, la calificación del curso, y la investigación y desarrollo sería el esfuerzo y la cantidad de horas dedicadas a estudiar. Entonces es una etapa, es parte del proceso que genera el resultado. ¿Qué pasa con la I+D? Que ya no puede darse como se pasaba dando en el siglo XIX, que eran esfuerzos de inventores individuales, lo que llamábamos los héroes o los inventores heroicos, que trabajaban con las uñas aisladamente y en base a su genialidad producían de manera espontánea, por una musa de la inspiración, algún invento. Esa forma de ver la I+D cambió radicalmente a comienzos del siglo XX, cuando se sistematizó totalmente a un punto tal vez muy extremo, en el que se conformaban equipos especializados de personas reunidos en unos laboratorios con equipos especializados, tubos de ensayo, o si estabas en un sector aeronáutico, túneles de viento, materiales especializados, costosos, un equipo de personas con doctorados y expertos en el tema de investigación. Las primeras personas en instalar programas de I+D, las primeras empresas fueron empresas alemanas en el siglo XIX. A eso le seguirían en Estados Unidos a un par de pioneros como General Electric, tal vez la han oído, y Alcoa, que fue una productora de aluminio de la época. Entonces, siempre que en la literatura hablemos de laboratorios de I+D, nos estamos refiriendo a esos procesos de investigación acartonados, industriales, grandes laboratorios, grandes presupuestos realizados de forma interna. Y en la literatura, cuando lo busquen con palabras claras, en la literatura académica se le llama el in-house industrial research, un sinónimo de esa era dorada de los laboratorios de I+D, que eran grandes instalaciones retiradas de las ciudades. Ahí tenemos la hipótesis de Mowery del 98 de por qué surgieron los laboratorios de I+D. A mí no me convence mucho, pero ahí está, si la quieren leer. Y hablemos de dónde se dieron estos laboratorios principalmente. Se dieron en el sector de químicos, que lo vamos a ver en detalle, en el de automóviles y en el de aviones. Y fueron una forma evolucionada de esos talleres de inventores del siglo XIX. Por ejemplo, Alva Edison, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla tenían grandes equipos de inventores. Sí, ellos hicieron la transición de trabajar individualmente, porque cuando comenzaron lo hicieron, y luego se dieron cuenta de que teniendo esas sinergias de un grupo de trabajadores sistemáticamente enfocándose en la investigación, podían producir más patentes, como si la quisieran producir en masa, ¿no? La estructura típica de estos laboratorios es que tienen un director, quien prepara un presupuesto
por supuesto muy alto, dependiendo del sector, unos más que otros, pero por ejemplo en el sector aeronáutico es altísimo. Esos presupuestos son enviados a los comités de alta dirección para su aprobación, ¿no? Enfocándonos en el tema de financiación de la innovación. Un laboratorio de I+D tiene un proceso jerárquico donde el presupuesto lo aprueba el comité de la empresa. Usualmente esta aprobación depende de cosas como las características de los proyectos. Bueno, y piensen en las condiciones macroeconómicas, ¿no es cierto? ¿Cuántos laboratorios no habrán recortado su presupuesto en estas condiciones, por ejemplo, de pandemia de COVID? Ventas de la empresa, histórico de ventas, y sus políticas estratégicas de competir con rivales cercanos. Los expertos como Richard Nelson explican que una de las cosas que más incentiva a un laboratorio a aumentar su presupuesto es que su competidor directo en años recientes también lo haya hecho. Entonces hay un efecto ahí de competencia y de rivalidad que hace que las empresas inviertan más en I+D y en laboratorios de I+D cuando su rival lo hace, como para no quedarse atrás. Inicialmente entonces los laboratorios de I+D recibieron esa influencia de las líneas de montaje que hablábamos cuando hablábamos de Ford, que instalaba unas cintas donde, yo estoy mencionando, unas cintas transportadoras en las plantas o en las fábricas. Y eso fue una revolución en los procesos de producción que se transmitió a los laboratorios de I+D y comenzaron a ver ese proceso de I+D también de forma lineal. Tenías el primer grupo a los científicos rasos que hacen investigación básica. La investigación básica es aquella que es muy abstracta, que es muy teórica, que no tiene una aplicación inmediata, y la hay en todas las ciencias. Por ejemplo, en economía hay gente que se dedica a hacer teoría y hacen unos modelos abstractos, como los que vimos en el primer corte del libro de Shai, que no les preocupa que no tenga una aplicación inmediata a la realidad, porque se llama investigación básica. La segunda etapa se llama el desarrollo de los productos. Ahí tú tienes un ingeniero que hace el diseño, se mete en AutoCAD, mira cómo es la mejor, un diseño funcional, pero también estético, ¿no es cierto? Si es un vehículo, necesitas unos artistas, ¿no es cierto?, que colaboren en el diseño para que sea bonito el carro. Pero también desarrollo tiene toda la parte del motor del vehículo, en general de pasar de la idea a un prototipo. Ese es el desarrollo. Cuando los prototipos están funcionando bien, se han aceptado y son avalados por la dirección, pasan a producción. Es una etapa como lineal, como la concebían por lo menos estos laboratorios de comienzos del siglo XX. Y hasta 1970 funcionaron muy bien, fue la época dorada. Pero era un proceso demasiado lineal y demasiado cuadriculado. En la clase de mañana vamos a ver que esto se comenzó a reinventar en los 90 con procesos menos cuadriculados y menos lineales, procesos no lineales. Entonces, dentro de las desventajas de estos laboratorios, a pesar de que tuvieron muy buenos resultados, grandes cantidades de patentes y productos nuevos, se les critica porque de pronto coartaban, limitaban la creatividad de la gente, que había escasa comunicación entre esos tres procesos que mencionaba arriba y que había demasiada rigidez en los indicadores de control de resultados. Hablemos de los laboratorios en el sector de automóviles. Hasta aquí más o menos llegamos la clase pasada cuando se interrumpió el internet. Espero que hoy haya mejor suerte. Primero, es notable que recibió el impulso que traía la presencia de la investigación en el sector de bicicletas. Por ejemplo, ya habían unos avances, unos prototipos de llantas neumáticas que lo que hicieron fue extrapolarlo al caso de unos vehículos un poco más grandes. Lo mismo la calidad de la superficie de las calles. Antes, por supuesto, eran calles destapadas donde circulaban caballos. Con las bicicletas hubo innovaciones en cuanto a mirar el tema del asfalto y del pavimento. Y eso se trasladó, o el sector de automotriz se benefició de esos primeros pininos de la innovación en el sector de bicicletas.
Sin embargo, la tecnología crucial para que surgiera el automóvil se dio con el desarrollo de motores de combustión interna y unos inventores muy geniales que había en Alemania, como Otto, Daimler y todos los que vimos en las slides de grandes inventores del siglo XIX. En Estados Unidos, entonces, quienes tenían estos laboratorios automotrices fueron al comienzo del siglo XX Ford, General Electric y Chrysler, marcas conocidas por todos, ¿cierto? Porque son automóviles todavía en la vida, en el mundo contemporáneo. Y uno de los grandes cambios a la competencia del sector se daría en los 70 cuando llegaron los competidores japoneses con carros más baratos y más pequeños. Eso transformó la organización industrial del sector de automotriz. Entonces en Estados Unidos eran carros sin componentes electrónicos y muy grandes. Piensen en las películas de los 70 y de los 80, esos carros como los Cadillac, mientras que los japoneses tenían, de Toyota, tenían un concepto más innovador del automóvil. Entonces ya les hablaba de esto de la Ford y de las forma como montaban chasis con cintas transportadoras. Eso permitió que se pudiera producir a gran escala los automóviles, reduciendo su precio. Esto lo hablábamos cuando mirábamos el símil con el caso actual de Tesla, que está tratando de abaratar el precio de sus automóviles eléctricos. Bueno, en la época, el modelo T fue el primer automóvil popular o de bajo costo. Y ahí están algunas cifras de su precio. Sobre el sector de aviones, tenemos que durante la Segunda Guerra Mundial se disparó el gasto público en Estados Unidos, pero por supuesto porque estaban en guerra. Y los aviones eran una de las principales innovaciones que se requerían para tener una ventaja. Esa investigación de DARPA y de todas esas instituciones militares estadounidenses se trasladó finalmente, ulteriormente, a la aviación civil, permeándola. Entonces hubo importantes hitos de todo ese proceso, por ejemplo, la invención del motor de combustión interna. Por supuesto, los diseños pioneros de la aviación de los hermanos Wilbur y, ¿cómo se llamaba el otro? Los hermanos Wright, pero que sin embargo todavía eran muy rudimentarios y con escaso potencial comercial. Y de igual forma, esos biplanos que ustedes veían en las fotos de la Primera Guerra Mundial, en 1918, tampoco se trasladaban perfectamente a la aviación civil. Tuvo que ocurrir la creación de un hito en ese sector, que fue y esto se hizo en laboratorios de I+D, que la compañía Douglas desarrolló un avión llamado DC-3. Ahí fue cuando realmente comenzó la aviación civil en el mundo. Antes la gente viajaba principalmente por barcos de un país a otro. Hubo un pequeño intento de aviación por medio de unos balones gigantescos que se llamaban los Zeppelin. No sé si alguna vez han visto una foto de un Zeppelin, una especie de globos con un compartimento donde la gente se ubicaba abajo. Eso desapareció, eso se extinguió, parece que era muy peligroso, se quemaban en el aire y la gente se moría. Entonces lo que finalmente pegó fue el sistema de aviación con el estilo y la tecnología de la Douglas y su DC-3. Entonces, ¿qué estilo de cosas hacían en estos laboratorios los ingenieros aeronáuticos? Ahí están una lista, son términos muy técnicos que no entendemos, pero piensen que los presupuestos de los que hablábamos antes se dedicaban a estas cosas. 1, investigación básica. 2, el desarrollo, pasar de la idea al prototipo. Y 3, la implementación de la producción y hasta el mercadeo de este tipo de cosas. En Colombia, las primeras aerolíneas se dieron en Barranquilla. El precursor de Avianca, que se llamaba Scatta, era alemán. Y no sé con qué tecnología funcionaba, pero eso fue antes del DC-3. De pronto eran biplanos. Por lo general, estos aviones los desarrollan, los usan durante 10 o 20 años en otros países, y cuando la tecnología comienza a cambiar y necesitan salir de esos aviones,
lo remanufacturan y nos lo envían a los países del tercer mundo. Entonces los aviones que tenemos en ese momento son aviones producidos en el año 2000 en otros países. Tenemos un rezago ahí como de 20 años. Y también en esta época ocurría eso. Entonces, como les decía, en investigación básica, ahí había muchos ingenieros de mecánica de fluidos, por el tema de que el aire es un fluido, hay una aerodinámica ahí. El más famoso investigador científico o académico de esa época era el alemán Ludwig Prandtl. Teníamos el tema de los túneles de viento y tienen un enlace para que vean cómo funciona. Y luego vino la tecnología del avión propulsado a reacción. Los americanos se robaron los planos de los científicos ingleses con la excusa de que estaban en guerra. Normalmente los países tratan de ser respetuosos de ese patente. Ahí está todo lo que hablábamos en la slide de sistema de patentes, cómo un inventor puede demandar a quien lo piratee. Pero en esa época de guerra como que se hicieron los locos e intentaron copiar los planos de los científicos ingleses. No lo lograron. No, perdón, los químicos fueron los que no lo lograron. Aquí sí fue un intento exitoso. Hasta que en 1958 ya se dieron aviones muy parecidos a de la tecnología actual, propulsión a chorro, esa especie de cohete que uno ve en las alas de los aviones, con el Boeing 707. Vamos a ver una foto de un Boeing 707. Muy bien, ya lo reconocemos. Esto llegaría 20 años después a nuestro país. ¿Quién? Miren, una Bianca. La siguiente tecnología que intentaron implementar fue la de los Concorde en Francia, pero creo que eso finalmente, salvo por algunos vuelos transatlánticos de Europa a América, no tuvo mucha acogida y también por muchos accidentes terminó descontinuándose esa tecnología. Era el avión más rápido del mundo, el Concorde. Les voy a mostrar la foto. Era una belleza de avión. Bien, entonces las empresas dominantes, hablando ya más de organización industrial en la época, en el periodo entre las dos guerras mundiales, entre 1918 y 1950, fueron Douglas y Lockheed. Voy a hacer esto con imágenes. Douglas o McDonnell Douglas y Lockheed. A partir de los 60 entraron nuevos competidores, General Electric, Pratt & Whitney, desarrollando metalurgia para motores más avanzados. Y bueno, una gran innovación que cambió el sector fue la de los computadores, por lo que el control del tráfico aéreo ahora se daría con ese sistema computarizado. En cuanto al sector petroquímico, los mejores laboratorios estaban en Alemania, la empresa BASF, un gigante de la petroquímica con gran influencia en Cartagena, ¿no? Porque en Cartagena tenemos un sector petroquímico, es uno de nuestros 3 principales sectores económicos. Esa empresa desarrolló el proceso de fijación de nitrógeno de Haber en 1913 y eso cambió radicalmente innovación en el sector. Además que pudieron producir amoníaco de una manera industrializada gracias a un catalizador que fue secreto, que lo robaron los laboratorios estadounidenses, pero no pudieron copiarlo exitosamente. No lograron reproducir los resultados de fijación de nitrógeno. Esto fue súper importante. Una de las razones por las cuales
En el mundo, la cantidad de comida que tenemos alcanza para 8.000 millones de personas, contrario a los pronósticos que había hecho Robert Malthus de que la sobrepoblación iba a hacer que tuviéramos problemas para conseguir comida. Fue la innovación tecnológica del sector químico. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de fertilizantes, eso permitió el abaratamiento, ganar eficiencia en los cultivos y abaratar la producción agrícola. Aunque también se nos ha ido la mano por este lado, hay unos documentales sobre el tema de los químicos en las hortalizas y las verduras, ¿cierto? Y hay unos documentales en Netflix sobre ese tema, como que también pueden ser perjudiciales para el ser humano, tantos fertilizantes y tantos químicos y tanta manipulación genética al trigo, al azúcar, a todos esos productos agrícolas. Los líderes de innovación a comienzos del siglo XX en el sector ya más petroquímico, más petrolero, eran estos: Union Carbide, Standard Oil, Shell y Dow. Probablemente hayan visto gasolineras con estos nombres, ¿no? Entonces, el desarrollo de los laboratorios petroquímicos comenzó en la década de 1920. Se apoyaron en cuanto a la investigación básica mucho en una universidad estadounidense que se llama MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ellos desarrollaron una carrera que era nueva en ese momento, que era la ingeniería química. Y allí experimentaban todas las cosas de destilación, absorción y filtración de petróleo. Tanto que la Standard Oil estableció en el 27 un departamento de desarrollo, precisamente un laboratorio gigantesco. Bueno, y comenzó como 21 científicos, lo lideró un científico muy conocido de ese sector, Robert Haslam. Se vincularon a la Standard Oil y en Luisiana, en el estado de Luisiana, ubicaron gigantescas instalaciones de la refinería en un municipio, en un condado que se llama Baton Rouge. Y fue uno de los más importantes laboratorios de antes de 1940. Vamos a ver si hay una foto de eso. Bien, Standard Oil. Esto es un buen retrato del espíritu de la época de los laboratorios de I+D. Pocas preocupaciones por lo ambiental, procesos lineales, escalas gigantescas, presupuestos, controles estrictos, cosa como muy inhumana, ¿no? Pero produjeron muchas patentes y produjeron muchos avances. Bien, desde los 70s, al menos en Estados Unidos, se dio un declive de los resultados de los grandes laboratorios industriales. Siguieron teniendo grandes presupuestos, pero comenzaron a rezagarse. Perdón, comenzaron a rezagarse en la competencia de producir patentes y de generar innovaciones. Llegaron los japoneses, por supuesto, los coreanos, más adelante los taiwaneses y los chinos. Y en ese momento ya no son el modelo principal de producir innovación en el mundo. Lo que vamos a ver en la clase de mañana es que existe un paradigma nuevo que se llama los sistemas nacionales de innovación, donde un país puede no tener muchos laboratorios de I+D, o tener laboratorios de I+D relativamente pequeños, y sin embargo ser un país exitoso en cuanto a su avance hacia el progreso tecnológico. Ese es uno de los mensajes que voy a transmitir en la próxima clase, pero era importante conocer toda esta historia, al menos con 3 sectores típicos: automóviles, aviones y sector químico. Nosotros en Colombia no tenemos producción en automóviles, no tenemos un automóvil colombiano. Como si uno escribe automóviles, por supuesto Francia y Alemania tienen automóviles, pero si uno escribe automóviles chinos, ellos fabrican desde el comienzo, investigación básica, desarrollo y producción, sus propios automóviles. Si uno escribe automóviles de la India,
Ellos tienen sus automóviles propios producidos por su creatividad de sus ingenieros desde el comienzo. No es solo ensamblaje. En Colombia, por supuesto, los ensamblan, pero no se da en ninguna de las etapas iniciales. Y no tenemos un automóvil, creo. Vamos a ver qué pasa con los automóviles de Colombia. No hay, somos un país dedicado a adaptar, a copiar, a imitar y a recibir la difusión de esas innovaciones producidas en otros países. Los ensamblamos. Y eso, por supuesto, los encarece, ¿no? Uno ve en las películas de Estados Unidos que los adolescentes de 16 años compran automóviles con $1.000. Por supuesto, unos usados y todo, pero los compran con $1.000. Nosotros, después de recibir estos automóviles con aranceles y todos los costos que eso implica, los automóviles más baratos en Colombia valen 30 millones de pesos nuevos, 28, 30 millones de pesos. Que eso sale del alcance del presupuesto de un adolescente de clase media, ¿cierto? Y con los aviones pasa lo mismo. Debe haber aviones hechos por todos estos países, Japón, China, que hay uno. Bueno, los aviones me queda la duda. ¿Cuáles son los países que fabrican investigación y desarrollo? ¿Que ellos son los que crean los aviones? No sé quiénes son. Tendría que investigar. Y en el sector petroquímico sí tenemos en Colombia instalados algunos. Por ejemplo, en Cartagena, el Mamonal. Hay una refinería muy moderna. Esa tecnología no la creamos nosotros, pero la adoptamos. Y hay unas industrias químicas. De hecho, los que hayan hecho la opción 1 pueden, con el trabajo de investigación, aprender más sobre ese sector. Y eso les puede dar proyección para ganarse más adelante una práctica y quedarse trabajando en ese sector que paga muy bien en Cartagena. Muy bien, entonces vamos a terminar ahí. Gracias por su participación. Si tienen, ¿qué preguntas tienen? Escríbanlas en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. Las slides sobre Sistemas Nacionales de Innovación, que ya debe estar en SABE. Debe ser la semana 6B. Por ahí me escribió Carol que cuando estaba el trabajo de investigación, desafortunadamente me tocó trataré de hoy a mañana salir de eso para que ustedes tengan suficiente tiempo antes del final del tercer corte. Si no hay más preguntas, vamos a terminar la grabación y ahí nos despidiendo. Muchas gracias. Nos vemos mañana.